Pues quiero invitar a todos a ir haciendo sus preguntas. Me presento, mi nombre es Ariadna Fuentes, soy gerente de Venezuela Virtual y el día de hoy estamos con Gabriela Domingo. Ella es gestora administrativa de legalizados.es y pues nos va a estar acompañando el día de hoy para poder orientarnos a nivel legal en lo que necesitemos. Entonces, en el chat pueden colocar todas sus preguntas. Vamos a esperar un minutico a que se conecten más personas y mientras tanto, Gabriela, yo voy a ir leyéndote unas preguntas que quedaron de la sesión pasada, ¿vale? Genial. Buenísimo. Déjame aceptar aquí más personitas. Genial. Bueno, tengo a Atahualpa que pregunta, ¿eso que explicas es tal cual mi situación? Yo tengo razones humanitarias y este mes de mayo tendría que renovarla para que sea ya mi segundo año con ella. ¿Cómo quedamos los que están en mi situación? ¿Renovarán a los que vencen antes de junio y los de después no? ¿Nos renovarán a todos los que ya lo tenemos o solo a los que no tengan el tiempo para una nacionalidad? A ver, de momento no hay comunicación oficial sobre si se va a continuar renovando la residencia de razones humanitarias. Esto es importante, ¿ok? Es verdad que a partir de junio quienes hayan solicitado asilo no van a llegar a obtener o quienes en ese momento no hayan obtenido una denegatoria del asilo y aprobación de razones humanitarias, posiblemente ya no les den esa residencia de razones humanitarias. Ahora bien, tampoco han dicho si se va a continuar renovando a quienes ya la tienen. A quienes ya la tienen no se las van a quitar. Les van a dar opciones para poder pues mantenerla, bien sea porque permitan seguir renovando o con el BOE publicado ayer, desde hoy se pueden hacer modificaciones. Entonces, si la persona quiere pues ya estar segura y no depender de si le renuevan o no y cumple con todo, 60 días antes o hasta 90 días después puede modificar su situación de residencia de razones humanitarias a una residencia de trabajo, por ejemplo. Pero de momento no sabemos si la van a continuar o no renovando. Así que mi recomendación sería ve averiguando los documentos y requisitos para una modificación, por si te tocase hacerla, tengas pues todo un poquito más adelantado. Las renovaciones se hacen 60 días antes o hasta 90 días después. Así que hay muchas personas que van a intentar renovar. Si les dicen que no, igual van a tener plazo para hacer la modificación. Muchas gracias. Iris, ¿querías hacer alguna pregunta que vi que activaste el micrófono? Sí, muchísimas gracias por permitirme esta estupenda oportunidad. ¿Puedo plantear mi situación? Yo soy estadounidense y me vine acá con mi esposo. Mi esposo tiene a su hija española, quien lo pidió a él, pero ella no es mi hija biológica. Por lo tanto, pudo pedir a su papá, pero no a mí. Y tengo un año acá. Y por supuesto, estoy ahora en situación irregular. Y quería saber si este proceso yo puedo participar con este nuevo proceso que se está haciendo. Sí, Iris, si tú ya tienes un año en España, quiere decir que ingresaste al país antes del 1 de enero del 2026. Tú tendrías que demostrar, no has solicitado ningún tipo de proceso, ni asilo, ni nada, ¿verdad? No, no. Vale. Tendrías que demostrar que tienes 5 meses de permanencia en España, los últimos 5 meses, con todas las pruebas que puedas, como suscripciones a gimnasio, suscripciones a compras, facturas a tu nombre, servicios, recargas de transporte, citas médicas, pagos de seguros, todo lo que pueda acreditar que tú en efecto en los últimos 5 meses has estado físicamente en España, va a ser una prueba válida. Además, tienes que aportar los antecedentes penales de tu país de origen. Si tienes la nacionalidad estadounidense, pues debes de solicitarlo, se tienen que apostillar y luego traducir, ¿vale? Tienen que tener menos de 3 meses de emisión, tu pasaporte vigente o caducado es válido, pero además tienes que demostrar una de estas 4 condiciones. La primera es haber trabajado en España, que entiendo que no, porque no has estado con ningún permiso durante este tiempo, contar con una oferta laboral o declarar la intención de que vas a trabajar por cuenta propia, tener un informe de vulnerabilidad que tienes que conseguir en el caso de asociaciones, sindicatos o ONGs o incluso el mismo ayuntamiento. Y por último, la otra opción sería que convivas con tu unidad familiar siempre que incluya hijos menores de edad, mayores de edad a cargo o padres. Si estos no serían los casos, te quedaría solicitar un informe de vulnerabilidad ante una de las entidades colaboradoras, puede ser el ayuntamiento de donde estés viviendo o lo que sea, y hay distintas vías para que te den ese informe. Una de las opciones para acreditar que estás en condición de vulnerabilidad es porque no tienes acceso al trabajo. Estar irregular es una
condición que no te permite Ok. acceder laboralmente a un permiso. Entonces, tendrías en tu caso, si no cumples con los otros requisitos, que conseguir el informe para poder aplicar. Ya, Gabriela, tú sabes que no tengo nada de eso porque mis hijos me mantienen completamente. Ellos, de hecho, quieren que su papá y yo vivamos así, pues ya retirados, fuera del trabajo, ya trabajamos muchísimo. Y no tengo ninguna de esas condiciones que tú estás nombrando. Lo único que tengo es lo del doctor, que sí puedo demostrar que tengo todo el año, que fui al doctor, me registré y todo eso. Pero de hecho, las cosas de mi casa, la renta, todo eso se encargan nuestros hijos. Eh, Claro, a y, ver, si no tienes cómo demostrar los últimos 5 meses, no te van a admitir el trámite porque es un requisito obligatorio. Entonces, para poder acogerte a esta regularización, tienes que demostrar con pruebas que has estado en los últimos 5 meses, porque ellos no tienen constancia de que a lo mejor tú te fuiste a otro país. Si no puedes demostrarlo, tendrías que esperar a cumplir unos 2 años y podrías aplicar, si tu esposo ya tiene la residencia, una residencia por arraigo, pero también tienes que demostrar que tienes 2 años viviendo en España. Entonces, igual también tienes que aportar pruebas. Ya la última opción sería esperar que tu esposo obtenga una nacionalidad española y ahí hacerte una residencia de familiar de español, pero eso sería de cara a unos años cuando tu esposo logre una nacionalidad, porque es ahí donde no te van a pedir pruebas. Pero mientras tanto, las opciones actualmente que tienes es la regularización demostrando los últimos 5 meses o esperar los 2 años, pero para los 2 años igual tienes que demostrar pruebas de que tienes 2 años viviendo en España. claro, pero ahora lo podría hacer con conciencia, saber que yo compro cosas, que me registro acá, pero como eso no lo tenía en mente, Claro, pero si en el último, tienes que tener en cuenta que si en el último año no tienes pruebas, ese año no te va a contar. Porque tienes que tener pruebas de todos los meses que has estado preferiblemente en los últimos 2 años. Entonces, ay, si mi tú tienes un madre. año, claro, si tú tienes un año en España y tú de este año que has estado en España, lamentándolo mucho, no tienes pruebas y nada más tienes un año, a España no le compensa, o sea, no le... exacto, o sea, no, para ellos realmente no has estado los 2 años y no lo puedes probar. Ese es el detalle. Ya. ¿Puedo demostrar eso con algo relacionado con mi esposo? Por ejemplo, que hemos ido al hospital. A ver, es que tienen que ser pruebas tuyas, donde salga tu Oye, nombre. Ah, Porque si ya, tu esposo ha ido al hospital, nada asegura que tú has estado con él. ¿Qué ya. te sirve también? Pasajes dentro de España. A ver, ¿yo qué haría? Si has tenido tarjeta sanitaria, has ido al médico y tal, yo intentaría tratar de conseguir al menos una prueba de los últimos 5 meses. Incluso a lo mejor no lo sé, no sé en qué ciudad vives, pero a lo mejor me dices, bueno, vivo en Barcelona y tengo una foto con la Sagrada Familia atrás. Apórtala. O Ya, sea, yo trataría de aportar, yo intentaría, aunque tienes que saber que puede que lo acepten o no si no tienes suficientes pruebas, pero yo intentaría cogerte la regularización. Porque si te la llegan a dar porque tienes pruebas, estás empadronada. sí, Dale, yo intentaría aplicar una regularización sabiendo que si no tienes suficientes pruebas puede que no sea positiva, pero si llegase a ser positiva ya vas a estar regular de una vez. Y tener en cuenta que igual para aplicar a los 2 años vas a necesitar aportar pruebas de los 2 años anteriores. Entonces es importante que si quieres intentarlo sepas que lo puedes hacer, pero no esperando, o sea, esperando que tienes un 50-50, no, ok, no, o sea, estar clara de que pueden dártela o puede que no, pero yo lo intentaría, trataría de conseguir al menos una prueba por mes, un informe médico, un pago de un ok. seguro, si tienes una cuenta bancaria a tu nombre, bueno, conseguirla, si no tratar de conseguir, estamos en abril, mayo, tenemos hasta junio para aplicar, intenta estos 3 meses pues también conseguir y a ver si consigues de lo que va de año, enero, febrero, marzo, abril y mayo, pues a ver si vas teniendo pruebas e intentar, si ves que, bueno, ahí algo consigues, aplicar esta regularización porque podría ser una excelente opción. Ok. Dos cositas sencillas, Gabriela. Una, por ejemplo, yo dono sangre en el hospital de Barcelona. ¿Eso puede ser una prueba? Si tiene tu nombre y algún justificante, por supuesto. Ok. ¿Y cuál sería la manera más fácil de conseguir los antecedentes penales de Estados Unidos? Porque veo que es costoso. A ver, la verdad es que los clientes con los que nosotros hemos trabajado lo hacen a través de una empresa que se llama Globeya con bealta.com. Es una Ya la empresa escuché. privada, Ok, ¿ok? Yo solo puedo dar fe que los clientes, yo no he trabajado directamente con la empresa, pero mis clientes que lo han hecho, no sé cuánto cuesta, no sé qué tan costoso es, pero te puedo dar fe que han valido perfectamente y se los apostillan y se los traducen y les dan literalmente el documento listo. Si no, sé que hay una manera de hacerlo por tu cuenta, pero tienes que solicitarlo, luego poner huellas, ir a correos, enviarlo, no sé qué tan tedioso sea. ya.
¿Ok? Ok, me voy a enfocar entonces en conseguir pruebas, pensar y pensar y pensar, a ver qué pruebas puedo conseguir. Es que dejé todo así como en manos de mis hijos, porque la verdad es que Claro, entramos en ese, mi esposo tiene un trasplante de corazón y ellos no quieren que claro, te trabajemos, entiendo. ¿me entiendes? Entonces, bueno, estamos en otra situación, gracias a Dios, Sí. y bueno, no me preocupaba mucho por eso. Pero bueno, muchas gracias, ¿ah? Y de todas maneras, Iris, bueno, yo lo intentaría si no es suficiente, o sea, si no es favorable por el tema de las pruebas, intenta igual recopilar todas las pruebas que puedas, porque a los 2 años podrías volverlo a intentar a través de tu esposo. Otra cosa Ok, importante sería cuando tu esposo cumpla los 2 años de residencia que aplique una nacionalidad, porque también tendrías la opción de, a través de él, aplicar una residencia familiar español. Más adelante, pero bueno, sigues teniendo esa opción. claro. Gabriela, ¿cuánto va a costar hacer este proceso ahorita? Mira, El, todos los procesos de residencia en España prácticamente lo puedes hacer por tu cuenta y el costo va a depender de las tasas de cada uno de los procesos. Ahora, directamente, si quieres hacer con un profesional el trámite, pues ya va a depender de los honorarios de ese profesional. Nosotros actualmente por el trámite de regularización estamos cobrando en este mes, tiene un pequeño descuento, está, si no me equivoco, con unos 380 euros que se pueden pagar en 2 cuotas diferentes. perfecto. Ok, más cuánto hay que pagar a No, ese es inmigración. el precio incluyendo las tasas y eso incluye todo lo que haya que pagar a Oh, ok, la más o tasa que menos corresponde. 380 incluyendo todo. Sí, Oh, sí, muy sí. bien, Ujú. perfecto. Muchas gracias, ¿ah? Gracias. Tienes el micro apagado, Ari. Ay Dios, yo aquí hablando sola, perdón. Gracias, Iris. Nada, que justamente Mayrin estaba preguntando el precio de la tasa. Pregunta si era 38,28. Sí, la tasa de momento pues se mantiene como si fuese cualquier otro arraigo. Lo que han cambiado son los formularios, que no van por el mismo formulario del arraigo, pero la tasa en principio pues se mantiene a los 38,28 euros. Genial. Rosa dice, hola, buenas tardes. Nosotros hicimos asilo en enero de 2025, pero no nos ha llegado la resolución. Ok, los solicitantes de asilo, a ver, ¿qué pasa? La solicitud de asilo puede demorar entre 6 meses a 4 años. No hay ningún tipo de garantía y menos ahora de que te vayan a otorgar una residencia de razones humanitarias si eres venezolano. Si solicitaste asilo en el 2025, sin duda alguna, no me pensaría y haría el trámite de regularización de una vez. Porque siendo solicitante de asilo, solo tienes que demostrar permanencia en España en los últimos 5 meses. Si eres solicitante de asilo y estás trabajando, va a ser sencillo para ti, porque puede que tenga nóminas, vida laboral, contrato, todas estas cosas, los antecedentes penales y el pasaporte. Ya está. Entonces, los solicitantes de asilo para aplicar una regularización la tienen mucho más fácil que las personas que están irregular. Sin duda alguna, no me lo pensaría. Y si yo tuviese ahorita solicitud de asilo, ya estaría haciendo el trámite de regularización. Genial. Karin dice, ¿la entrada con pasaporte no es prueba suficiente? Lo que pasa es que tú tienes que probar que tú tienes 5 meses de permanencia en España en los últimos 5 a la solicitud. Tú pudiste haber entrado hace un año, pero tú pudiste ido a Francia. Donde sea, claro. O porque a lo mejor en tu pasaporte solo tienes la entrada a Europa, a España, Claro. pero tú pudiste estar en Francia por tren y no tienes pruebas. Entonces, aquí tienes que demostrar las pruebas de los últimos 5 meses anteriores a la solicitud. Si tú vas a presentar en abril, 5 meses hacia atrás. Si vas a presentar en mayo, 5 meses hacia atrás. Si vas a presentar en junio, 5 meses hacia atrás. Recomendable al menos una prueba por mes. Ellos tienen que ver que tú realmente llevas esos 5 meses en España. Mínimo. Buenísimo, buenísimo. Keila dice, hola, ¿es necesaria la postilla de los antecedentes penales? Sí, cualquier documento extranjero cuyo país esté dentro del convenio de la Haya, que son prácticamente todos los países de América, necesitan tener la postilla, porque la postilla es lo que hace que ese documento sea válido en España. Sin la postilla es como si no aportaras el documento. Gracias. Eunice dice, hola, gusto en saludarte, no aparezco en vivo, ni siquiera puedo activar la cámara. No te preocupes, Eunice. De hecho, deberíamos de nada más aparecer Gabriel y yo, pero hay como una especie de error que pasa en la videollamada que le permite a algunas personas estar, que no hay problema porque por mí genial, así estamos y nos sentimos más acompañadas. Pregunto, tenemos 6 años en España y queremos regularizarnos. No obstante, nuestros pasaportes están caducados, me imagino el de Venezuela, y no tenemos cómo pagar esa cantidad para los pasaportes. Somos venezolanos, gracias por tu pronta respuesta. La regularización se puede hacer con pasaporte caducado. A ver, la regularización y cualquier proceso actualmente de residencia
a los ciudadanos venezolanos les permite hacer el proceso con el pasaporte caducado, ¿ok? Ahora, la regularización, independientemente de tu nacionalidad, te permite hacerlo con pasaporte caducado, así que a la regularización pueden optar. Si en este grupo familiar hay niños menores de edad, no van a necesitar el informe de vulnerabilidad. Los que son por lo menos papá y mamá, si tienen hijos menores de edad escolarizados, no necesitan un informe de vulnerabilidad porque con el hecho de tener tus hijos convives con tu unidad familiar. Entonces, es importante pues que si este es su caso apliquen, pero no necesitan tener el pasaporte vigente. Gracias. Kate dice, hola, buenas tardes. Tengo dudas sobre el tiempo que demora el trámite de nacionalidad a través del registro central por ser hijo de español de origen. El trámite comenzó en agosto de 2024 y aún sigue pendiente de tramitar. ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias. Lamentándolo mucho, pues depende 100% del registro y en efecto está tardando bastante las solicitudes de nacionalidad para ser aprobadas ante registro. Entonces, en ese sentido, toca esperar, preguntar al registro directamente, pero es que no hay mucho que hacer, la verdad. Muchas gracias. Eunice, ¿algo que quieras preguntar ahora que estás en vivo y que ya pudiste entrar normal? No, yo soy la hermana. Ok, Ah, un placer. Mira, un- pasa lo siguiente, nosotros somos una familia de 4 personas, del cual el esposo de mi hermana tiene DNI, ¿verdad? Tiene la doble nacionalidad. Nosotras tres, mi mamá, mi hermana y yo, los 4 tenemos 6 años. Sin embargo, hola, buenas tardes. Ella es mi hermana. Sin Hola. embargo, mi hermana, nosotras tres, durante estos 6 años hemos tratado de estar regulares. Nuestros pasaportes están caducados desde hace 6 años. ¿Qué pasa? Con el monto que tiene para pagar en el consulado venezolano, es casi que imposible para nosotros. ¿Ves? Porque los salarios pues no ayudan y tenemos que cubrir. Y hemos pasado por muchos desafíos. Estábamos en Barcelona y hemos terminado en la provincia de Almería. Ay, ¿qué pasó? A ver, Hola. ¿me escuchas? Sí, ajá. Gabriela, ok. Sí, las estoy escuchando. Ok, gracias. Entonces, fíjate, Gabriela, ¿cómo podemos hacer nosotras, teniendo el pasaporte caducado, para poder regularizarnos? La Porque regularización permite hacer el proceso con el pasaporte caducado. Incluso si son venezolanas, lo pudieron hacer desde hace tiempo porque los ciudadanos venezolanos pueden hacer trámites desde el 2019 con pasaporte caducado. El tener el pasaporte caducado para regularizarse ustedes no es un impedimento, ¿ok? Ahora bien, una de tus hermanas es la esposa del que tiene DNI. mi hermana, Ok, Eunice, tú puedes hacer una residencia familiar de español directamente, demostrando que estás casada con un español. No tienes que aplicar a la regularización. Y lo puedes hacer con pasaporte caducado porque hay una instrucción que le permite a los venezolanos hacer trámites con pasaporte caducado. Entonces tú aplicarías a esa residencia y las demás aplicarían, por ejemplo, a la regularización. ahora te pregunto, Gabriela, mi mamá tiene toda la documentación referente a que somos de familia canaria. Es decir, en este caso, para que mi mamá tenga la doble nacionalidad y tenga la pensión no contributiva. Todo esto nosotros lo hemos tramitado durante 6 años y siempre nos han puesto un pero desde Barcelona. ¿Ves? Pero Lo ¿a que qué tú pasa te es que refieres con que tu mamá puede tener la doble nacionalidad? ¿Alguno de sus padres nació en España? los dos, Claro, los es dos que abuelos, el plazo de la ley de memoria democrática ya acabó, era hasta octubre. Ella ya no puede adquirir una nacionalidad española porque el plazo era hasta el año pasado. Era la ley de memoria democrática. Ella solo podría adquirir una residencia si uno de sus padres es español de origen. Pero lamentándolo mucho, a través de los abuelos ya no es posible hacerlo. ok, ahora fíjate, Gabriela, no tenemos quien nos ayude con esto de tramitar nuestra regularización. La gente en donde nosotros nos encontramos ahorita tendríamos que ir a Almería directamente a la capital porque nosotros vivimos ahora en un pueblo y nadie sabe nada de nada, ¿ok? Sí, No a mira, nivel legal.
Nosotros vamos a tener una masterclass gratuita para las personas que lo van a hacer por su cuenta el próximo jueves, ¿ok? Yo te recomiendo en nuestra página web o entrando directamente a nuestro Instagram, que es legalizados.es, en el enlace que está en la biografía o en una de las publicaciones que están fijadas, vas a tener las instrucciones para registrarte. En esta masterclass nosotros vamos a explicar un poco el proceso, los documentos que se tienen que tener. Creo que ahí Ari está mandando en el chat el enlace directo para que se puedan registrar. Y hay asociaciones que están haciendo esto de manera gratuita. Ahora bien, es importante que sepan que las asociaciones y en correos ustedes pueden hacer el trámite por su cuenta, pero tienen que llevar todo. Entonces, esta masterclass es una orientación a aquellas personas que o no pueden permitirse el trámite porque son muchas personas y evidentemente pues los honorarios suben, o que lo quieren hacer por su cuenta, puedan tener una orientación de cómo hacerlo bien. Entonces, las invito a que se registren en la masterclass. Vamos a tener también una espacio de preguntas y respuestas. Vamos a explicar el proceso de principio a fin con cada documento que ustedes van a tener que solicitar en el caso que corresponda. Si no se pueden conectar en vivo, la van a poder ver en diferido. Pueden también agendar con nosotros o con cualquier persona quizás una asesoría migratoria. Si después de ver todo esto aún tienen dudas puntuales y dice, bueno, lo voy a hacer por mi cuenta, pero quiero aclarar estas cosas para hacerlo bien. Pero les invito primero a ver la masterclass porque quizás ve las clases y dice, no, ya lo tengo todo listo, no tengo dudas. O a lo mejor dice, bueno, quiero hacer dudas, pero igual lo voy a hacer por mi cuenta. Porque es importante tener en cuenta que sí, es un proceso que se puede hacer por su cuenta, pero es hasta el 30 de junio. Si por lo que sea se hace mal el proceso, ya perdemos el plazo. Entonces, sí es importante estar seguras y claras en lo que estamos haciendo. Para eso, pues las invito a la masterclass, que de verdad es 100% gratis. Si ustedes consideran luego tener una asesoría, tanto con nosotros o con cualquier profesional que ustedes les dé buen feeling, yo les recomiendo hacer esa pequeña inversión para aclarar ciertas dudas que le puedan quedar y ya luego hacer el trámite por su cuenta, pero ya con una guía de cómo se tiene que hacer correctamente. Ok, ¿y cómo se llama? Legalizados.es. Legalizados con z.es. Y en el chat del grupo tienen el enlace para que se registren directo con su correo electrónico. Ok, ¿y cuánto es el monto, la pequeña inversión? ¿Me lo puedes decir? No, en la masterclass es gratis y las asesorías con nosotros cuestan 57 euros. 57 euros. 57 euros. Pero las Ok. invito primero a ver la masterclass porque quizás luego de ver la masterclass no tienen dudas para hacer una asesoría. Ahora, escúchame a mí una pregunta, Gabriela. En el caso mío, que estoy casada con un español, porque él es venezolano español, ¿qué tengo que presentar? Bueno, aparte de mi acta de nacimiento, porque de No matrimonio. necesitas Porque tu acta de nacimiento, tú necesitas demostrar el vínculo con el español. no, perdón, me equivoqué, de matrimonio, que ya yo la tengo aquí, pero necesito apostillarla, ¿correcto? Depende de dónde la tienes, ¿de España o de Venezuela? De Venezuela. Yo me casé con ¿No él has en registrado Venezuela. el matrimonio en España? No. Ok. Cuando El acta de estamos en matrimonio Barcelona, tiene que tener menos de 6 meses de emisión. Si la tienes de más tiempo, no te va a servir y tienes que pedir una nueva. ¿Tienes hijos en común? no. Vale. Entonces tienes que pedir un acta de nacimiento, de matrimonio con menos de 6 meses de emisión y apostillarla. Cuando la tengas, puedes hacer el trámite de familiar de español. Los documentos que necesitas es el DNI de tu esposo, padrón en conjunto, tu pasaporte, penales y el acta de matrimonio, pero tiene que tener menos de 6 meses. Si tiene más de 6 meses, es que te la van a requerir nueva. Ok. Ya. Y eso sí te tiene que pedir por el consulado. No, Es se decir, hace en Venezuela, el consulado no te la da. Ay, no, Dios mío. el acta de matrimonio. Sí, Sí, el Esa. consulado no da actas me de pasa matrimonio. igual. Soy parte también de ese problema. Tampoco Sí, tengo se hace en Venga. Venezuela. Te o sirve hacer tanto No. el acta de matrimonio de donde se casaron o si lo hubiesen registrado en España, la de aquí. Pero si no está el matrimonio registrado en España, tienes que pedir la de Venezuela. Eso es un despelote, mi amor, allá. Qué horrible, Dios. Ahora te pregunto, bueno, que mi hermana está casada con él desde Ujú. Venezuela, no puede eso de ir a Venezuela y No, volver, no, No tienes que podemos. ir, lo puede hacer con alguien allá. O sea, un yo poder. tengo clientes que lo obtienen con un amigo, con un gestor o algo y normalmente demora 2 meses. Ya la familia nuestra, toda murió. Claro, a Y ver, los la opción que tíos, tienes para y aplicar los a la primos, residencia, para aplicar a la residencia por tu esposo, es o eso o si tuviesen hijos en común. Si esa no es la vía, podrías intentar entonces una regularización. vale, prefiero eso entonces. Entonces, ahora, eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Lo de la masterclass de la semana que viene es
para la regularización. Y en caso tal, nosotros no tenemos abogado, no tenemos cómo pagar un abogado, tú nos vas a asesorar en ese sentido de cómo debemos las vías, pues, para A poderlo ver, es que realizar. si Porque es presencial, es pedir una cita e ir con los documentos y entregarlos, más nada. Nosotros vamos a hablar de todos los documentos donde puedes hacer la cita y todo eso. Pero cualquier proceso de extranjería tienes que pedir una cita, ¿ok? Te dan la cita para tal fecha y tú vas con la lista de documentos. Si los documentos están correctos, pues ellos ya te van a ir notificando. Y listo, no tienes por qué pagar un abogado para este ni para ningún proceso. Los procesos, la mayoría de los procesos en España, salvo unos muy puntuales, se pueden hacer todos por su cuenta. Están diseñados para eso. Nosotros en la masterclass lo que vamos es a explicar con un lenguaje más cercano y no tan técnico, todo para que se pueda entender, porque a veces uno ingresa en las páginas web del gobierno y hay un montón de términos que uno no entiende y uno no sabe lo que quiere decir. Eso es lo que nosotros le vamos a traducir para que ustedes puedan entender cómo hacerlo. Pero el proceso es tan básico como pedir una cita, ir con los documentos y esperar. un lenguaje sencillo. Ok, te lo agradezco, Gabriela. Muchísimas gracias porque en verdad esto ha sido una lucha porque todos los abogados, todas las asociaciones, te voy a hablar más de Barcelona porque fue el tiempo en donde yo me moví para todo, para mi familia. Nadie tenía respuesta, nadie sabía nada, todo era un problema. Entonces yo dije, bueno, me quedaré ilegal, se quedará mi familia ilegal, pero es que eso no puede ser. Estamos aquí desde hace 6 años. Nadie. El único fue el doctor Pau porque lo vimos en el TikTok. Imagínate, Claro. que dio una explicación con respecto a nosotros como venezolanos, lo que es la ciudadanía venezolana. Lo bueno es Bueno, que ya se lo por lo menos agradezco. tiene más claridad y más tranquilidad, por lo menos con respuestas. Así que de verdad les deseo lo mejor y que puedan todas regularizarse. Gracias, para ti. Bueno, y para todos nosotros, porque todos necesitamos estar legales en un país, porque para tener derechos, deberes, Claro. necesitas estar regular. Yo Totalmente. trabajo, pero gano poco, entonces tengo que hacer magia con mi salario para Sí. cubrir gastos. Yo estaba comprometida en Barcelona con un hombre catalán. Lamentablemente falleció con 47 años. Vino de repente siendo un hombre sano, le vino un paro respiratorio y ahí empezó todo el proceso. Un desafío tras del otro, un desafío tras del otro, hasta que terminamos en la provincia de Almería, pero lamentablemente no estamos en la capital, sino estamos en un pueblo. Y el Claro. pueblo es como hablamos nosotros en Venezuela, es donde el diablo perdió las chanclas y no tenemos carro. Bueno, te podrás imaginar todas las proezas que hemos tenido que hacer. Por eso cuando dijeron ustedes que iban a asesorar, yo dije, no, bingo, es Venezuela, entonces yo me puedo decir con más claridad porque esto ha sido un tormento. Más que tengo a mi mamá. Claro. Claro. Poquito a poco. Muchísimas gracias, Eunice. No, Espero que gracias a tengas ustedes. no, Eunice. Beso, Voy a ir haciendo el resto de las preguntas, ¿vale? Verónica preguntó, hola, buenas tardes, soy venezolana, vivo en Paraguay, tengo mi pasaporte venezolano vencido y aquí estoy con refugio legal. También me dieron cédula paraguaya y pasaporte paraguayo con condición de refugio. ¿Cómo haría para regularizar cuando llegue a España? Con el favor de Dios. Gracias. A ver, habría que evaluar pues qué condiciones tiene para, o sea, que a qué perfil aplicaría, pero en líneas generales la mejor opción que puede tomar es venir con una estancia de estudios, porque ya venir a España y regularizarse aquí es que cada vez son menos las opciones para los ciudadanos, sobre todo venezolanos. Sin duda alguna la mejor opción es hacerlo con tiempo y venir con un plan de venir con una estancia de estudios si no tienes una familiar directo español o comunitario. Gracias. Dalian dice, hola, tengo tarjeta roja y actualmente no estoy trabajando. ¿Cómo puedo hacer para constar estos 5 meses? Con el empadronamiento, citas médicas, sí, justamente como lo estaba hablando ahorita Gabriela. Gimnasio, cuenta bancaria, soy médico y actualmente estoy inscrita se me fue para abajo, inscrita en una academia preparando el examen para una plaza en el posgrado. ¿Puedo agregar esta constancia de matriculación? Gracias. Sí, por supuesto, incluso si te dan una carta de asistencia, si has trabajado, aunque no estés trabajando ahorita, la vida laboral de los últimos meses también te funciona, pero sin duda alguna, si eres solicitante de asilo, la regularización es para ti la mejor opción.
Gracias. Isabel, en la disposición adicional 21ª D dice, título de viajes, es el pasaporte. También leí en el punto 2 que se puede hacer la solicitud simultánea. En mi caso, somos mi mamá y yo, pero no sé cuál es la Esto, pregunta. sí, a ver, no sé si se refiere a esto, pero cuando tú convives con un familiar directo como cónyuge, hijos o pareja, perdón, cónyuge, hijos, pareja estable o padres, pueden hacer la aplicación en conjunto y lo que aquí va a suceder es que si una de las dos tiene informe, la otra no lo tiene que aportar. No necesita cada uno un informe. Es decir, si tu madre tiene un informe de vulnerabilidad, ella no lo tiene que aportar. Si es al contrario, la madre no lo tiene que aportar. Eso es de lo que habla de hacer las solicitudes en conjunto. Que si un miembro de la familia directo también hace la solicitud, no necesitan los dos tener informe. Con un solo informe va a ser suficiente para ambos. Buenísimo. Aquí ya completo dice, ¿hay que pedir un informe policial de España para anexarlo a la solicitud o no es necesario? Mi mamá y yo No, un hicimos migración. informe, perdón, ¿Perdón? sí, sigue, sí. Ok, mi mamá y yo hicimos migración en Lisboa, Portugal. ¿Hay algún problema? Llegamos el 12 de mayo de 2025. No siempre y cuando tengan pruebas de que han estado aquí en los últimos 5 meses y no es un informe policial, es un informe de vulnerabilidad que se piden en las asistencias sociales o en las entidades colaboradoras que pueden encontrar en internet porque hay una lista detallada de quiénes son los que pueden emitir estos informes. Gracias. Anabel dice, hola, buenas tardes. Tengo 6 meses en España junto a mis hijas de 9 y 22 años, ambas escolarizadas. Solicitamos el asilo el 2 de diciembre de 2025 y esperamos resolución. En vista de los cambios, veo conveniente optar a la regularización. Sin embargo, tengo inquietudes y la primera es, mi hija mayor tiene su solicitud de asilo independiente y la de 9 años está con mi solicitud. ¿Debo tramitar la solicitud así como se hizo con la solicitud de asilo? Y en cuanto a los antecedentes penales, los tengo apostillados desde el 4 de abril, pero desconozco la vigencia. ¿La vigencia eran 6 meses o 3, 3 meses? para residencias 3. 3. Ya, esa estaba de Ok. punta. El antecedente de abril, mayo, junio, julio. Tienes hasta julio. El plazo termina el 30 de junio. Maravilloso, te va a servir porque lo tienes que hacer antes. Luego, tu hija de 22 lo tiene que hacer por su cuenta. Tú lo haces por tu cuenta y a tu hija le haces una residencia de menor no nacido en España especial para este tipo de casos. Serían 3 solicitudes. Tu hija menor de edad, alegando que tú hiciste la de regularización, la tuya de regularización y tu hija de 22 de regularización. Gracias. Si es posible, vamos a silenciar un momento los micrófonos porque se está escuchando como con eco. Karim, ¿las citas se solicitan en individual o como familia? Aun y cuando todos seamos mayores de edad. Uno de nosotros llegó primero y los otros dos llegamos luego. Todas las citas son individuales. Vale, vale. Iris dice, por favor, ¿qué es el informe de vulnerabilidad? El informe de vulnerabilidad es un informe que acredita que estás en situación vulnerable en España. Entonces, necesitas aportar directamente el informe que te emite, es como el informe de arraigo, básicamente. Tienes que ir al trabajador social para que indique en qué situación tú te encuentras y por qué eres vulnerable. Porque has sufrido violencia de género, porque tienes alguna discapacidad importante, porque no puedes trabajar, no puedes acceder al trabajo. O sea, hay una lista de cuáles son esas opciones de vulnerabilidad y te lo puede dar o el asistente social del ayuntamiento o una de las entidades colaboradoras en las que se encuentran distintas ONGs o sindicatos. Genial, gracias. Anabel dice, mis antecedentes son del 4 de febrero, pero los apostillé el 3 de marzo. O sea, que tendría 3 meses después. No, es nunca se toma la fecha de la apostilla, siempre la fecha del documento. Si son de febrero, marzo, abril y mayo, lo tienes hasta mayo. Si no, tendrías que solicitar pues unos recientes. Es verdad que se puede estimar que se extienda hasta los 6 meses, pero nuestra recomendación para evitar requerimientos a futuro es que tengan menos de 3. ¿Yo qué te recomendaría? Hacerlo antes del 3 de mayo, porque es que si ya tienes todo, pues aplicas. Si no, trata de pedir unos nuevos. Si luego cumples con todo, aporta los antecedentes penales viejos y cuando te lleguen los nuevos, aportas los recientes. Gracias. Nancy pregunta, ¿cómo homologar el título? Depende, título de bachiller o título universitario. Si es título de bachiller, necesitas notas y el título apostillado, ¿ok? Y tienes que ir de manera presencial
directamente al Ministerio de Educación a llevar los documentos para que los validen. Si es universitario, necesitas el pensum o la carga horaria, las notas, el título, también apostillados, y la solicitud la puedes hacer online o también yendo directamente y llevar los documentos en físico. Gracias. Pregunta, tengo 76 años y cuento con DNI español por mi padre. Me dirijo a ustedes para solicitar información sobre posibles ayudas a las que podría acceder en mi situación. En concreto, quisiera orientación sobre ayudas para emigrantes retornados, ingreso mínimo vital y convenios entre la Seguridad Social de Venezuela y la de España. A ver, el tema de las ayudas van directamente relacionadas con la comunidad en la que te encuentras, a menos que sean ayudas a nivel nacional. En cuanto al inmigrante no retornado, lo tienes que gestionar directamente con la Seguridad Social, al igual que la ayuda el convenio de la Seguridad Social entre Venezuela y España. El convenio de la Seguridad Social entre Venezuela y España lo que hace es que te reconoce los años trabajados en otro país, pero para poder acceder a que te paguen pues lo correspondiente en otro país, bien sea Venezuela o bien sea España, necesitas al menos trabajar un año en España. Entonces tendrías que cotizar un año en España para poder pues acogerte a esto, y cualquier información tienes que contactarla siempre con la Seguridad Social, porque a veces cambian los criterios, tipo de documentos que tienes que aportar, y lo mejor es acudir directamente, saber qué documentos te van a pedir, ir con los documentos y hacer la solicitud. La del inmigrante no retornado tienes un tiempo específico desde que llegas a España para poder hacerla. Entonces es muy importante saber hace cuánto llegaste, para que veas si realmente puedes acceder o ya te pasaste del tiempo. Gracias. Preguntan, ¿cuándo se están resolviendo actualmente los expedientes de la Ley de Memoria Democrática en el consulado de, dice, Buenos Aires? En cualquier consulado están tardando fácilmente más de 2 años, así que, lamentándolo mucho, es una espera bastante larga. Vale. Dice, ¿existe algún tipo de asesoría o representación gratuita para estos casos? El chico de Buenos Aires, especialmente para españoles de origen, que permite impulsar los trámites sin tener que recurrir a abogados privados o recursos contenciosos administrativos que suelen ser costosos? A ver, abogados de oficio, si acaso en España directamente. Sin embargo, la verdad es que es bastante complicado acelerar estos procesos porque la lentitud no viene de que no te quieran responder, es que están llenos de solicitudes por todas partes, entonces es que no llegan a tu expediente. Ahora, si tú eres hijo de un español de origen, te puedes venir a España con una residencia, no tienes por qué esperar que te salga la nacionalidad. Si te sale la nacionalidad en proceso, cambias de residente español, y si no, puedes empezar a computar el tiempo aquí como residente para luego pedir la nacionalidad por residencia. Entonces, si tu padre es español de origen, pide una residencia como hijo de español de origen y es más rápido para si lo que quieres es venirte a vivir a España. Gracias. Esta pregunta es larga, ¿ok? Porque esto fue un correo que nos enviaron. Entonces, bueno, advierto. Mi madre optó por anexo 1, no, por anexo el 1 de junio de 2024 desde Puerto Rico. Yo opté por anexo 3 en enero de 2025 desde Israel. En abril de 2025 mi madre falleció. El problema que tengo es que además de que mi madre falleció, el abuelo de ella nació en Puerto Rico en 1869 y no encuentro el bautismo del padre de él, que era natural de Navarra, porque en el bautismo de su hijo pusieron que él era hijo de Miguel Ongay, de padres que se ignoran. En el matrimonio de la abuela de mi madre, es que es muy largo, en el matrimonio de la abuela de mi madre, que ocurrió en Puerto Rico en 1895, está escrito que él era hijo natural reconocido de Miguel en Navarra. Ok. Y en el acta de nacimiento de la madre de mi madre en Puerto Rico en 1912 indica que su abuelo paterno era Miguel, natural de España. Pero no puedo vincular los bautismos que encontraba de los Miguel Ongay, que habían nacido en Navarra, con el abuelo de mi madre, porque no tengo ni el segundo apellido ni los nombres de sus padres. Bueno, yo lo que quiero es que le hagan el árbol genealógico. Cuidado con el pie. Se te escucha todo. La chica que se llama abuela se le escuchó todo. Es la del árbol genealógico. Puedes silenciarte si quieres. Pero sí. Pero no puedo vincular los bautismos que he encontrado. Miguel Ungay nunca se casó, así que no hay boda. El abuelo de mi madre sí se casó, y en su certificado literal apostillado indica que él es hijo natural reconocido de Miguel Ungay en Navarra, España. Entonces, tiene dos cosas o dos constancias, que es que él votaba en el Senado del Reino de España y el certificado literal de defunción, ¿ok? Con la apostilla de La Haya. Dice, el problema que tengo es que el auxiliar del Consulado de España en Puerto Rico me dice que la ley requiere el bautismo en Navarra, que natural de quiere decir que nació en, y que nacer en España no te hace español de origen.
Es Que el correcto. consulado, claro, que el consulado no acepte ningún certificado de defunción de Puerto Rico de aquella época. Escucha esto bien, así lo escribió, porque mucha gente ponía que sus muertos eran naturales de España cuando en Para realidad poder eran... hacerlo cuando realmente no tenías constancia. Lamentándolo mucho. Bueno, no sé si pregunta algo más. No, básicamente es eso, que no lo Lamentándolo logró. mucho, si no se puede, es que no te la van a dar. Si no lo puedes vincular, ellos no tienen manera de saber que realmente eso sea así, porque si no, imagínate la cantidad de personas que solo con la palabra van a querer, no, porque es que esto era así, no funciona de esa manera, lamentándolo mucho, si no hay pruebas y no puedes vincular con una fe de bautismo o una literal de nacimiento, las literales de funciones de otros países no te funciona, y en efecto, el nacer en España no te hace español, con lo cual él pudo haber nacido en España, pero si no tiene algo que acredite que es español o que fue español o que realmente era de padres españoles, lamentándolo mucho, no le van a aceptar la solicitud. Muchas gracias, Gabriela. Isabel dice, la apostilla de los antecedentes penales se está tardando más de un mes. Se los hice a mi tía en enero y le llegaron en 2 días. Mágicamente, después de que anunciaron la regularización extraordinaria, dejó de ser rápido. Bueno, Sí, Gabriela me ayudó a mí a sacar unos antecedentes penales para un amigo, sí, así sí, que sí. recomiendo A ver, que no es que Gabriela porque mágicamente dejó de ser rápido, es que imagínate que todas las personas empezaron a usar las páginas de Venezuela que no están aptas para soportar la cantidad de personas apostillando los antecedentes. Es verdad que está tardando, pero están llegando. Nosotros, mis últimos clientes han tardado un mes y una semana, porque recordemos que en Semana Santa Venezuela se para un mes y Venezuela no funciona en un mes, ni siquiera las sí. cosas electrónicas. Entonces, por eso están tardando alrededor de un mes. Sin embargo, están llegando. Es lo que les decía antes. Si tú en la regularización no aportas los antecedentes penales, te los van a requerir después. Entonces, tú tienes hasta el 30 de junio para hacer la solicitud. Tenemos tiempo de que lleguen los penales. Si por la razón que sea, tú vas a aportar el 29 de junio y no tienes los penales, aportas sin los penales y luego aportas los penales cuando te lleguen. No pasa nada, pero no dejen de pedirlos, porque si no los piden y tienes constancia, primero tienes que aportar que los pediste, porque España te los va a requerir. España, si tú no los aportas, se va a poner en contacto con Venezuela y va a decir, oye, mira, los penales de esta persona. Si Venezuela en 3 meses no le contesta, España te los va a requerir a ti. Entonces, sí o sí los tienes que aportar. Si no los aportan, no te lo van a dar. Es mejor que los vayas pidiendo, hagas la regularización y luego los aportes, o los aportes cuando te lo requieran, a que esperes que te lo requieran para pedirlos, porque cuando te los requieran te van a dar 10 días. No te van a dar 3 meses ni te van a dar el tiempo que tienes. Entonces, vayan pidiendo los penales aunque tarde, porque no quiere decir que tarden, que no te vayan a llegar. Ya sabemos que duran un mes, entonces planifícate para hacer la regularización el 16 de mayo, porque si los pides a día de hoy, te va a llegar después. Entonces, ¿sabes? Porque es eso, pues si ya sabemos que la postilla está tarde un mes, bueno, planifícate para hacer la solicitud de cara un mes o hazla antes y luego aportas los penales cuando o sea, la postilla de los penales cuando te lleguen. Pero no dejen de pedirlos. Si ya los tienes pedidos, no te preocupes que van a llegar. Te lo digo porque yo tengo más de un mes esperando un mes por los antecedentes. Esto a partir de febrero, marzo aproximadamente empezó a ser así y todos mis clientes les ha tardado un mes en llegar. Y veo, solicitaron antecedentes en febrero, el 4 de febrero, el 4 de marzo llegó la postilla. O sea, es que me ha pasado fijo, con, no nada más con regularización, o sea, con nacionalidad, con expedientes de todo, ha sido fijo desde febrero. Todos los penales que han pedido, la postilla es de un mes después. Pero bueno, llega, que es lo importante. Muchas gracias. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Gabriela, no sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, a ver, pues una vez más invitarlos de verdad a la masterclass del jueves porque es lo que decía antes, hay muchas personas que entendemos que no pueden permitirse pues pagar los servicios de alguien y que la información oficial no es lo suficientemente clara para entenderla. Entonces la idea de la masterclass es poder explicar paso a paso lo que se tiene que hacer, los documentos que en cada caso se tienen que aportar para pues poder hacer la solicitud lo mejor posible desde el primer momento y en la medida de pues lo que se pueda tratar de lograr un expediente favorable en ese intento, porque es nada más tenemos un intento hasta el 30 de junio. Entonces, hacerlo bien es clave para que se pueda aportar. Habrán casos a riesgo, como hablábamos antes con Iris, que es como que, mira, bueno, trata de inténtalo porque a lo mejor sale bien y no tienes una prueba por mes, pero tienes pruebas de los últimos 5 meses que a lo mejor te las toman como válidas. Pero es importante saber que si no tenemos suficientes pruebas, puede que lo acepten o puede que no, más que todo para saber qué esperar, y saber a qué nos enfrentamos. Pero yo, por lo menos en lo particular, Iris, no dejaría de intentarlo, trataría de hacerlo. Y bueno, es eso. A lo mejor si tú me dices, yo entré en enero, no lo hagas porque es que no va a salir, no vale la pena.
Pero bueno, si es por tema de pruebas o que no te han llegado los penales, no dejen de intentarlo. Háganlo porque al final, pues a lo mejor te llegan los penales después, a lo mejor te aceptan esas pocas pruebas que tienen. Entonces, bueno, no está de más hacerlo, pero sí se hace de manera correcta desde el principio. Muchísimas gracias, de verdad, Chicas, Gabriela. disculpen si les puedo hacer Claro, una Mariana, pregunta. claro. Gaby, en el caso de mis papás, sí entraron el 2 de diciembre Ujú. y tienen todo este tiempo aquí y tenemos cómo demostrarlo con los tickets del tren y esas cosas. Pero la cuestión es, con estos nuevos 4 requerimientos, o sea, uno de los 4 Sí, requerimientos que piden, pues honestamente ellos no califican para algo de vulnerabilidad, tampoco a de ver, menores la colegiados. vulnerabilidad, no tener acceso al trabajo es una vulnerabilidad. Ellos no tienen acceso al trabajo porque no tienen papeles. Entonces Ah, ok. podrían hacer Entonces el esa es la informe de duda. vulnerabilidad, no es porque tengas una discapacidad o no puedas, no. El informe de vulnerabilidad hay una lista, incluso en el modelo oficial que compartieron, donde una de las opciones es no tener acceso al trabajo, estar en situación irregular, te deja en situación. ¿Qué decía el borrador antes? El borrador decía, se presume que estás vulnerable si estás irregular. El borrador que salió hace tiempo. Entonces entendíamos que todos los irregulares podían aplicar. Todos los irregulares pueden aplicar, pero necesitan tener ese informe. Tú no tienes que tener una condición especial para tener el informe. Tú estando irregular eres vulnerable, pero para poder acreditar que eres vulnerable y que estás irregular necesitas el informe. Es Ok. básicamente un mero trámite administrativo completamente absurdo, porque estar irregular te hace vulnerable, evidentemente. Ujú. Pero es ¿Qué es lo que algo como quieren? de ligo a ellos. Ah, ok, sí. Ya me dijiste que sí eres vulnerable. Pedir el informe para decir, sí, esta persona en efecto es vulnerable, pero a ver, estar irregular es vulnerable. Es ganas de complicar la situación o, mejor dicho, eh, reforzarse un poquito más con tantas críticas que recibieron de lo fácil que iba a ser la regularización. Entonces es como para que haya menos gente en contra, o sea, menos reclamos de la regularización es muy fácil. Lo mismo pasó con los penales. Tú no puedes darle residencia a gente con penales, estás pasando por encima de las leyes que ya existen. Entonces, ¿qué hicieron? Ok, puedes aportar sin los penales, pero te los voy a requerir después. Los penales los van a necesitar igual. Un poco así fue lo que hicieron con la vulnerabilidad. No puedo decir todos los irregulares apliquen, pero todos los irregulares son vulnerables. Lo Son que pasa es que vulnerables. necesitas el informe. Entonces, va a colapsar un poco, evidentemente, pues, porque eso lo hacen ciertas personas, pero que estén irregular los hace vulnerables. Así que lo que necesitamos en este caso es conseguir ese informe de vulnerabilidad, pero por estar irregular lo van a conseguir. Hay asociaciones que las están sacando, hay ayuntamientos donde el trabajador social los está sacando, hay una lista oficial de colaboradores. Puedes ponerte en contacto con estas entidades y tratar de sacar el informe por esa vía. Ahora, si tus padres están casados y conviven juntos, si consigues el certificado de matrimonio apostillado o si consigues tu acta de nacimiento apostillada relativamente reciente, nada más con un informe de vulnerabilidad pueden aplicar los dos, porque son cónyuges y conviven. Si no, pero tienes que tener en cuenta que el certificado de matrimonio tiene que tener menos de 6 meses de emisión. Si no lo consigues por los tiempos, a lo mejor es más fácil sacarle un informe a cada uno. Ya eso es algo que tienes que evaluar, ¿ok? Pero Ok. podría funcionar solo con el informe de uno que apliquen los dos. Muchísimas ¿Vale? gracias. Y como los 5 meses los cumplen el 2 de mayo, espero esa fecha, el 3 para tomar la cita o la pido Ellos antes. entraron el 2 de diciembre, ¿no? Enero, febrero, Sí. marzo, abril, mayo. Mira, yo te recomiendo que veas para cuándo están, o sea, el informe lo puedes pedir una vez. Si van a hacer el Ajá. trámite por su cuenta, ve cuándo te dan la cita, porque a lo mejor te metes y ya hay citas para mitad de mayo. Si tú te metes hoy y las citas están antes, no la puedes pedir. Pero si tú te metes hoy y la cita la consigues para después del 2 de mayo, pídela de una vez. Ok. Bueno, muchísimas gracias, muy amables, muchachas. Ay, gracias a ustedes. Y nada, gracias Gabriela, en verdad, por estar disponible para nosotros, por orientarnos de manera gratuita y pues quiero invitarlos a todos a inscribirse al siguiente que vamos a tener el próximo mes. Probablemente sea cerca de estas mismas fechas. Lo vamos a publicar en la página principal de Venezuela Virtual y nada, gracias a todos por su asistencia. Nada, Cuídense. gracias a ti igual, Ari. Y bueno, en el próximo sé que tendremos mucho más claro el tema de la regularización porque ya tendremos un mes haciéndola, ya sabemos un poco cómo se está manejando todo y bueno, a lo mejor tenemos más novedades importantes que comentar sobre este tema. Gracias. Y no olviden contactar a Legalizados. Pueden entrar a legalizados.es y síganlo en todas sus redes sociales. Chao, Muchísimas chicos. gracias. Gracias, Bye. hasta luego. Gracias a ustedes. Bye. Éxito. Gracias, Gabriela. Gracias a Bye. ti, Ari. Nos vemos.